Entonces vamos a ver la clasificación de los sujetos del derecho ecuatoriano. Entonces, clases de sujetos en el Ecuador. El concebido, que se encuentra dentro del Código de Niñez y Adolescencia, que es por eso que usted, señor Paredes, me dice que nos quedamos en esto. La persona natural o individual, que es el ser humano nacido, que este sujeto lo encontramos ¿en dónde, señor Paredes? En el artículo 20 del Código de la Niñez. En el artículo 2 y en el artículo 4 también. Luego tenemos, a ver, la persona natural. No. A ver, el concebido en el Código de la Niñez 2 y 20. La persona natural, le pregunto yo. ¿Dónde está? En el artículo 10 de la Constitución. No. No, perdón, en También, el artículo 40 también, de pero Código Civil. anterior a eso fue en el artículo 40. Sí, perdón, en el artículo 40 del Código Civil. Ya, la persona jurídica, ¿en dónde está? Consagrado como sujeto. En el artículo 2 del Código Civil. Dos. Está en el artículo Artículo 40. 10, artículo, sí, Chuzo, 40 del aquí sí Código está. Civil. No sé si 40, decir, profe. he arado en el mar, o quién da mejores artículos. A ver. En el artículo Ordenémonos, por 660. favor, porque además estamos grabando. Entonces necesitamos tener un orden. Alzamos la mano. Mauricio Cova, por favor. Sí, doctora, en el artículo 10 de la Constitución. La persona jurídica primero fue considerada en el Código Civil, artículo 40. Los colectivos están en el artículo 10 de la Constitución. Y aquí notaremos, pues, ustedes notarán que no está la naturaleza. ¿Qué es sobre esto? También habíamos indicado que, por supuesto, es un sujeto de derecho dentro del ordenamiento positivo, no, al menos, ¿no? Pero el tema que vamos a analizar en esta clase es la naturaleza. Es sujeto de derecho, un nuevo sujeto de derecho dentro del ordenamiento jurídico positivo ecuatoriano, ¿sí? Para ello, en primer lugar, tenemos que tomar conocimiento del artículo 10 nuevamente de la Constitución. Recordarán que lo habíamos leído la clase pasada y en un párrafo de esa Constitución se indica en el artículo 10, la naturaleza será titular de todos aquellos derechos que le reconozca la Constitución. La concordancia de este artículo 10 son los artículos 71 a 74 de la Constitución. Vamos a tomar una pausa y cada uno de ustedes va a leer del artículo 71 al 74. Pausa, detengo la grabación, pero no hacemos pausa ni en cámaras, por supuesto. Y luego les voy a ir preguntando sobre esos artículos, vamos a avanzar con la explicación de esos artículos dentro de lo que significa ya los nuevos sujetos del derecho ecuatoriano, que es el tema 2 de la unidad 1 de nuestro sílabo. El artículo 71 y 74 de la Constitución, entonces, enumera los derechos de la naturaleza. Cuando se le preguntó al presidente de la Constituyente del 2008 de Montecristi, que era Alberto Acosta, ¿cómo así? ¿Por qué la naturaleza fue declarada sujeto de derechos? Él indicó que esto constituía la defensa más eficaz del ambiente. Sin embargo, en la actualidad todavía vemos tala de árboles, derrames de petróleo, explotación minera. También los constituyentes del partido Pachacuti indicaron que era para subsanar la falta de convergencia entre la ciencia del mundo occidental y la sabiduría ancestral de los pueblos andinos. Esto está como interrogante porque efectivamente tiene que existir una justificación, una fundamentación para toda norma jurídica. Sin embargo, de lo que hemos podido observar, nada es más engañoso que creer que el derecho se puede explicar por sí mismo, por medio del derecho. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, la naturaleza es sujeto y ustedes me responden sí, y yo les digo por qué. Ahí yo les estoy pidiendo una justificación y ustedes no me pueden decir porque la Constitución dice. Igual con cada uno de los sujetos que hemos analizado dentro de la clasificación, porque sería engañoso, sería una falacia jurídica. Y entonces
entramos a analizar las justificaciones o fundamentación para que la naturaleza sea considerada sujeto de derechos. Pero, previamente, es importante señalar que si ustedes revisan del artículo 71 al 74, no existe una real diferencia en el daño al momento de indicar que hay una vulneración a los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? Da lo mismo derramar petróleo que aplastar gusanos en el parterre, ¿sí? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el artículo 71 de la Constitución realiza algo sumamente difícil, como es definir a la naturaleza. ¿Y cómo la define? ¿Cómo la define Saruca, la Constitución a la naturaleza? ¿Como Pachamama? Sí, en primer lugar, porque dice o Pachamama, ¿sí? Indica o Pachamama. Con esto, prácticamente estaríamos cayendo dentro de lo que efectivamente afirmó, se afirma, que es la justificación animista. En donde esta justificación pues sostiene que la Carta Constitucional Ecuatoriana significa la irrupción de una nueva forma de constitucionalismo, el constitucionalismo andino, en donde se subsana entonces la divergencia entre el derecho occidental y el derecho aborigen. Pero además, luego, después de naturaleza o Pachamama, coma, ¿qué más se indica en el artículo 71? ¿Cuál es la siguiente palabra dentro del artículo 71? Es de donde nace la vida. Sí. Compartamos pantalla para leer esto. Por favor, les voy a dar la opción. Y me parece que era Mateo Cerón el que intervino. Por favor, puede compartir en pantalla el 71 de la Constitución. No fui yo, doctora, pero ya voy a compartir pantalla. Gracias. Si es que está compartiendo, aún no lo vemos, señor Cerón. No, doctora, lo que pasa es que tengo el libro en físico. Desea que comparta, doctora. Yo fui el que Bueno, hablé. usted fue. Ya, ok. Sí. Gracias, Francisco. Bien. Leemos, ¿no es cierto? La naturaleza o Pachamama, y la siguiente es una preposición de lugar, donde se reproduce y realiza la vida. ¿Sí? Entonces, para la Constitución, está claro que la naturaleza, aquí, ¿no es cierto?, es un lugar. Donde se reproduce y realiza la vida es una preposición de lugar. Y aquí entonces tenemos un inconveniente, que es ¿cuál? Que se define a la naturaleza, ya sea como sinónimo de Pachamama o también, claro, con una preposición de lugar. Con lo cual, efectivamente quedaría excluido todo aquello donde no se reproduce ni realiza la vida, por más que creyéramos que fuera naturaleza. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos incluir a los animales, tendríamos que incluir solo a las hembras, porque los machos no tienen ningún lugar en donde se reproduzca y realice la vida, ¿sí? Y claro, en el fondo no estamos tan desencaminados si afirmamos eso. Pero, por otra parte, leamos el artículo, Francisco, léame el artículo 74 de la Constitución, que todos ustedes estaban leyendo individualmente, porque ahí encontramos otro tipo de visión acerca de la naturaleza en el artículo 74. Va a leer el artículo tal cual y luego le digo cómo lo lee. Listo. Artículo 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación, su producción, presentación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. Gracias. Pensé que me iba a compartir en pantalla. ¿Lo puede compartir? Pensaba que lo había dejado todavía. ¿Puede, por Mil favor, disculpas. compartir en pantalla? Sí, Sí, por es eso le que dije a usted mismo. ya. Ya. Bien, ahora, en lugar de ambiente, de naturales y de naturaleza, usted me va a leer como María. María. Entonces me va a leer las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán de derecho a beneficiarse de María. ¿Sí? A ver, artículo 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionales tendrán derecho a beneficiarse de María, de las riquezas de María que les permitan el buen vivir. Los servicios de María no serán susceptibles de apropiación, su producción, presentación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. Gracias. Bien. Entonces, imagínense que tenemos aquí un sujeto, ¿sí? Un tanto diferente, por decirlo menos, a los sujetos a los que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? ¿Podemos aprovecharnos de algún sujeto? No. Y eso nos hace acuerdo, ¿sí? Porque aquí, si leemos, nosotros tenemos derecho a aprovecharnos de los servicios de la naturaleza. Y tenemos derecho a aprovecharnos plenamente de eso. Lo cual nos recuerda que en el mundo, alguna vez nosotros sí nos aprovechamos de un ser humano, pero que en esa temporada no era sujeto, que eran los esclavos, que eran seres humanos, pero no sujetos. Históricamente también existieron otros seres humanos que no fueron sujetos. Fueron los que los romanos denominaron los monstruos. Sí. Que inclusive generaron una ciencia para su estudio, que era la teratología de teratos, que es monstruo. Y claro que efectivamente eran humanos, no sujetos. ¿Por qué? Porque los romanos y en general los pueblos de la antigüedad creían primero en que se podía dar las relaciones sexuales interespecies o también con seres mitológicos. Y entonces cuando nacían personas con ciertas capacidades diferentes o con malformaciones genéticas, ellos consideraban que no se trataba de un ser humano, los tachaban de monstruos y ahí dependía un poco el tratamiento, podía ser cualquiera. Si nacían bajo un signo de buen augurio, pues ahí traían una buena cosecha, eran bien tratados, si no, generalmente terminaban pues en las ferias, en los circos, ¿sí? Finalmente, tenemos otro tipo, digamos, otra categoría de seres humanos que no fueron considerados sujetos históricamente. Nos referimos a los no bautizados en derecho hispánico antiguo. ¿Sí? Basados en el canon de la iglesia que determinaba bautizar a las personas para que tuvieran alma, entonces los no bautizados eran humanos, pero no sujetos. ¿Sí? Y entonces, en la actualidad, a diferencia de lo que ocurría antes, en cambio tenemos, ¿sí?, en nuestra Constitución, un ser no humano, sin rostro humano, que es sujeto, que es la naturaleza. ¿Sí? Sin embargo, delimitada como un lugar o como Pachamama. ¿Sí? Entonces, lo que estamos analizando en este momento es este sujeto sin rostro humano, ¿sí?, a diferencia de los otros, ¿no?, que en cambio tenían rostro humano, pero no eran sujetos a nivel histórico, ¿no? Recuerden, en la actualidad,
entonces un ser no humano, sin rostro humano, la naturaleza, delimitada como un lugar o Pachamama. Y entonces para ello, obviamente para no caer en esto de, según Rogan, que no se puede justificar al derecho por el derecho, como el derecho, ¿sí? Entonces tenemos que definitivamente, pues, la naturaleza tiene que encontrar su fundamentación como sujeto en otras justificaciones. Y para ello, entonces, tomando en cuenta que no tendría que existir distinción entre aplastar gusanos en un parterre a derramar petróleo. Primero, ¿ante quién? La Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional determina en el artículo 40, numeral 3, que los derechos de la naturaleza se reclamarán de conformidad con el artículo 1. ¿Cómo? ¿Cómo se pide los derechos, una reparación, por ejemplo, en el caso, medidas de reparación o remediación, cuando hay una vulneración de los derechos de la naturaleza, como una acción de protección? Así tenemos este caso que les pido, por favor, tomar foto. ¿Qué es el caso que ustedes van a tener que buscar hoy en la página de la función judicial? La sentencia mencionada aquí, que es la sentencia de segunda instancia de la Corte Provincial de Loja, dentro de esta acción de protección. Este caso es emblemático porque fue el primer caso resuelto a favor de la naturaleza después de que se aprobara la Constitución. Es entonces emblemático por eso y porque también es interesante analizarlo con sus fortalezas y también con sus debilidades, ¿no? ¿Cuál fue el incentivo del Estado para proteger a la naturaleza? Los tributos, por ejemplo, recordarán que los autos híbridos tuvieron una exoneración importante de impuestos. Pero el artículo 74 nos trae, leído como lo leímos, con un nombre de un ser humano, nos llama la atención porque los sujetos no podemos en la actualidad usar de otro ser humano para sobrevivir o de otro sujeto solamente para sobrevivir, salvo el caso de la naturaleza. Y aquí entonces entramos a las justificaciones. Como decía Alberto Acosta, la justificación utilitarista, la defensa del ambiente, asegura una mejor y mayor protección del ambiente, asegura un desarrollo sostenible. Antonio Lizalde Eria, autor de Paz con la Naturaleza, una perspectiva ecológica desde la no violencia, por ejemplo, nos habla de esta justificación. Otra justificación es la justificación esencialista o del valor intrínseco. Cuando se reconocen los derechos de la naturaleza, se están admitiendo valores propios o intrínsecos en ella. La atribución de un derecho está ligado a una esencia. ¿Que esto podría darse? Entonces se podría estudiar esto a partir de 3 abordajes. Esta justificación la expone Gudiñas en su obra Ecología Profunda. Como pueden ustedes ver, estas justificaciones están recogidas, recopiladas por el autor nacional, Fitzsimons, en su artículo en la revista Jurisdicción número 15, aunque también en su obra Introducción al Estudio del Derecho. Yo he realizado un resumen pedagógico para ustedes y ustedes van a tener que leer la autoría completa, el artículo completo, o en el libro, que da lo mismo, las justificaciones. Volviendo entonces a las justificaciones, estábamos en la segunda, la justificación esencialista por Gudiñas, que entonces tiene 3 puntos de vista en relación a la justificación del valor intrínseco, que ustedes pueden leer aquí. El bienestar y florecimiento de la vida humana y no humana tiene valor en sí mismo, independiente de la utilidad que preste a los humanos. Es como cuando yo los veo a ustedes. Ustedes tienen un valor por ser lo que son ustedes, no por el servicio o la utilidad que ustedes me vayan a prestar a mí. Sin embargo, recuerden que esto es exactamente lo contrario de lo que sostiene la justificación utilitarista.
Porque claro, la naturaleza me es útil y yo tengo que preservarla porque me es útil. Y para preservarla no hay mejor cosa, mejor defensa que preservarla mirándola como un sujeto. Sin embargo, Gudinas indica todo lo contrario en la justificación, la que podríamos considerar otra justificación diferente de la anterior para considerar a la naturaleza sujeto de derecho. Y entonces, no depende, entonces el valor que tiene la naturaleza no depende de la utilidad que nos pueda prestar. Ningún sujeto tiene valor por la utilidad que nos pueda prestar. El reconocimiento de objeto valioso en cuanto posee propiedades que no dependen de las relaciones con el entorno u otros objetos. Entonces, él indica esto, reconocimiento de objeto o sujeto valioso en cuanto posee propiedades que no dependen de las relaciones con el entorno u otros objetos. Y por ende, las cosas, los seres, los sujetos tienen un valor objetivo que no depende de las evaluaciones que le otorguen terceros. Yo valgo por lo que soy, no por lo que cree el resto que yo soy. Esto es básicamente la justificación del valor intrínseco. Finalmente, una tercera justificación, la justificación animista, que sostiene que la Carta Constitucional Ecuatoriana significa la irrupción de una nueva forma de constitucionalismo, el constitucionalismo andino. Esta justificación la encontramos bastante bien resumida también en el libro La Utopía del Oprimido del doctor Ramiro Ávila. En esta justificación entra lo que indicaron los constituyentes de Pachacutic, como les indicaba, que al momento de redactar este artículo y poner o Pachamama, ellos querían subsanar la falta de convergencia entre el mundo occidental y la sabiduría ancestral de los pueblos andinos en este tema. Sin embargo, es de hacer notar que no porque se haya puesto Pachamama, se haya realmente incluido la noción de la Pachamama de acuerdo a la cosmovisión andina, porque la Pachamama es la diosa tierra o madre tierra, ¿no? Y obviamente la madre tierra no está en situación de igualdad con el resto de los sujetos, por el contrario. Entonces parecería que más bien ahí se está incluyendo una noción que es incompatible con la igualdad que deben tener todos los sujetos, ¿no es cierto? Que es principio básico, el principio de igualdad ante la ley, de no discriminación de todos los sujetos como centros de imputación normativa. Entonces, ¿cuál es la justificación que ustedes eligen? Voy a generar una votación y ustedes necesito que reflexionen sobre las justificaciones que acabamos de mencionar y que participen. Ahí vamos con la votación. ¿Cuál justificación creo más idónea para que la naturaleza sea sujeto? El 100% vota valor intrínseco hasta aquí porque solo va uno. En fin, vamos cargando la votación. Ya se va equilibrando, animista, utilitarista, valor intrínseco. Faltan, sin embargo, todavía no vamos ni la mitad. Faltan unos pocos. Faltan 3 personas. Falta una persona. ¿Qué persona no ha podido votar? Porque no puedo cerrar la votación hasta que no hayan votado todos. ¿Quién no pudo votar? Doctor, O yo tengo que aún, votar 2 veces. ¿quién
Ah, ok, sí, eso es lo que está fallando dentro de esto. Sí, te tocaría votar 2 veces, pero no. Lo que pasa es que me va a dañar la encuesta, pero bueno, votemos 2 veces, ok, para que esté el Pues en 100%. la computadora no me sale. Ah, en la computadora no le sale. Ok, bueno, finalizamos votación. Veamos. Comparto los resultados. Digamos que el 96% de la clase, que en realidad es el 100%, tenemos pues que prácticamente gana la justificación utilitarista. ¿Sí? Bueno, ¿por qué gana la justificación utilitarista? ¿Ustedes creen que se justifica que para defender mejor la naturaleza haya que considerarla sujeto de derecho? Asumimos que es por esto. Sin embargo, sigue la tala de árboles, derrames de petróleo y explotación minera. Si ustedes tuvieran razón, estamos a 13 años de la Constitución y obviamente ya, si es que fuera tan eficiente esta defensa y el argumento utilitarista fuera el mejor, ya no existiría este tipo de inconvenientes. ¿Qué opinan? Estoy haciendo de abogada del diablo, por supuesto. Veamos, alguien que haya votado por la justificación utilitarista, ¿qué opina? Levanten la manito virtual, por favor. Veamos. Francisco, ¿alguien más? Me gustaría que participe también, por supuesto. Señor Tinoco. A ver, escuchemos su opinión. Señor Esquivel, mientras tanto. Diría que esta, esta norma que se da en la Constitución, que describe a la naturaleza como sujeto de derecho, sirve ya que se busca su protección, pero no por estar en una norma se va a acabar se va a acabar las talas. Como por ejemplo, daría que por estar en el Código Penal, penas por asesinato, no se acaban los asesinatos. Daría, Interesante. No necesariamente el regular para impedir hace que se impida. Efectivamente. Señor Paredes. Personalmente considero que primero deberíamos considerarnos como país, que somos un país 100%, no 100%, pero sí bastante corrupto. Entonces, que aunque nos digan que no, si nos pasan por un billete debajo, lo aceptamos. Entonces, Ouch. considero, Pero esto es un argumento fuera de lo que deberíamos analizar en clase. La no, o corrupción no sea, puede ser un argumento para que la tala de árboles continúe, la explotación minera continúe. Es decir, no debería ser un argumento. Pero claro, pero comprendemos que la realidad es triste, sí, pero obviamente no debería de ser un argumento. Existen otros argumentos también. Quizás porque, veamos, Renzo Céspedes. No, Doc, disculpe, Saruka me escribió a decir que le deje entrar. Parece que se ha salido, que le escribió el chat. Sí, ya le dejo entrar. Gracias. Y Mateo Cerón. Yo creo, no, como dijo un compañero, es para que se evite. Si bien es cierto, en 13 años en que se mantiene este artículo, no se ha logrado al 100%, pero creo que con los años, si es que todos ponemos de parte este artículo, se logrará. Eso es ese es el fin del artículo en la Constitución. Efectivamente. Bueno, en realidad, podría ser que ese es el fin, pero recuerden que nosotros estamos buscando una justificación, no un fin de la norma realmente, sino el por qué
se indica que la naturaleza es sujeto, porque ese fin que usted me dice podría bien dárselo como objeto, como tenía la Constitución de 1998. Para el día de mañana, por favor, traer a la mano lo que decía la Constitución de 1998 sobre el ambiente, como tarea, trabajo autónomo. Voy a detener la grabación.